Ok amigos, bueno, les traigo un pequeño video. Quiero mostrarles cómo hacer underpinning. En el pasado hice un pequeño video de donde les mostré en este plano cómo hacer sus mediciones o sus takeoffs para sus estimados de underpinning. Y utilicé este plano como muestra para mostrarles cómo utilizar esta aplicación de Adobe Acrobat para, bueno, sacar sus mediciones de los planos. Pues ahora quiero nomás mostrarles un poquito de qué cosa es underpinning o si saben qué cosa es underpinning y para qué sirve. Pues bueno, miren, este plano dice que es de underpinning. Si se fijan aquí abajo dice que es underpinning plan y aquí les explica más o menos de lo que se trata. Ok, aquí a la derecha ven un proyecto que se hizo de underpinning. Ok, si se fijan, esto aquí dice que es un edificio existente y que, bueno, esto aquí es ladrillo. ah, y esto aquí les dice que es un nuevo underpinning o un apuntalamiento nuevo para las paredes existentes. Y básicamente, ¿qué es un apuntalamiento? Si se fijan, esto está numerado, son pequeñas secciones como pilares. Esto es en la forma que se hacen. Si se fijan aquí, está numerado en uno 3 5 2 4 1. Si se fijan aquí arriba, comenzando por el 5, aquí tiene que este es el número 5, luego tiene el 2, que es el que sigue aquí del 5, luego aquí está el 4, casi no se ve, pero se pueden ver aquí está, que sería este número, y luego dije que sigue el 1, y se fijan aquí, este es el 1. Entonces, así es como se hacen, y después continúa otra vez como al principio, que antes del 5 sería el 3, eso sería aquí en la esquina. Y después vuelve lo mismo, ¿ok? Del 3 seguiría otra vez el 5 que está aquí, y así sucesivamente. Así es como se hace el underpinning. Y como les dije, esto es underpinning. Hay dos cosas o dos razones por las que se hace underpinning. Una es que, por ejemplo, en un edificio antiguo, con el tiempo, ocurre o suele suceder que estas paredes empiezan a fallar abajo, se empieza a rajar el footing o la zapata pues existente del edificio, de la estructura. Entonces lo que ocurre es que esto empieza a abrirse las paredes y se daña, empiezan a haber hundimientos. Entonces, por esa razón a veces se hace underpinning. La otra es como en este edificio, por ejemplo, aquí, es que cuando, por ejemplo, este edificio no alcanza la altura suficiente para hacer de este sótano, basement, un área habitable, entonces lo que ocurre es que le hacen a este edificio una extensión de aquí para abajo. Si esta es la zapata existente, entonces le hacen aquí abajo una extensión, aunque sería esto acá. El tamaño, la altura depende, como dije, depende de cuánto tenga de aquí a acá. Para alcanzar una altura requerida de unos 7 pies con 2 pulgadas, necesitaría unos 2 pies aquí de luz, más lo que va abajo, que sería pues ah, el nuevo footing o la zapata, que si se fijan aquí, este es el plano del edificio. Esto sería el edificio existente, lo que está aquí en oscuro. Si se fija aquí dice que esto es una existing masonry wall o la pared existente de mampostería, o sea, ladrillo, como si estuvieran viendo esto acá. Buscan este detalle, este dibujo, que es lo que indica lo que hay aquí a continuación, esta sección. Si se fijan aquí, aquí les muestra qué es lo que hay. Esta es la pared existente, que sería lo que está aquí arriba. Aquí, por ejemplo, les dice que, por ejemplo, esto aquí tiene 3 pies de ancho la zapata y aquí esta acá es la zapata y que tiene 3 pies de ancho. Si van aquí, también les muestra que si esta es la zapata tiene 3 pies y esto sería la nueva extensión o adición del underpinning o el soporte a la pared existente por abajo. Y aquí, bueno, esto varía lo que sería la altura de aquí a acá.
Como les dije, todo depende de cuánto tiene de aquí, acá de alto. Así mismo es la adición acá. Y bueno, aquí como pueden ver está esto aquí donde dice que hay que agregarle 2 pulgadas de un dry pack, que esto es un material que se echa húmedo, que una vez que se funde el concreto este de la extensión del footing o de la underpinning, queda este espacio aquí entre la zapata anterior, o sea, la zapata existente y el nuevo. Entonces esto se compacta con un cemento especial para que pueda continuar a la próxima sección del underpinning. Si fijan aquí en el plano dice que siempre hay que comenzar aquí en el número uno. Y lo que quiere decir es que, por ejemplo, se va por todos los número uno primero, hace todos los número uno que están aquí en el plano, así como están marcados, todo número uno, van aquí y hacen el próximo número uno, el otro número uno, aquí también, van al próximo, y una vez que han hecho todos los número uno, ah, entonces van y comienzan con el próximo que sería el número 3, hacen todos los números 3 y así sucesivamente, después el 5, después el 2 y después todos los números 4 que con este terminan con todos los números 4. Entonces prácticamente es como se hace el underpinning. Y bueno, es importante que hagan esto conforme al plano, porque lo más seguro es que si no lo hacen conforme al plano, se los van a rechazar el trabajo. Hay que trabajar pues con cuidado para que pues no se le vaya a mover el edificio y pues no vaya a tener un accidente. Y bueno, le puedo mostrar aquí, por ejemplo, para que vean, esto ya es acabado, lo que tiene de alto el underpinning. Ah, esto aquí es como se hace, como se funde, como se hace toda la armación y se funde. Este es el hierro, la varilla. Aquí ya igual es terminado. Aquí como pueden ver, estos son las 2 pulgadas que les dije que marca aquí. Esto acá. Esto siendo esta parte de aquí la pared de ladrillo. Esto es el footing o la zapata existente. Y bueno, y aquí está cómo se hacen las secciones. Como pueden ver, aquí está donde se hizo una y la otra. Y bueno, ahora, si se fijan aquí también, aquí está terminado. Aquí se ve cómo se hizo una, que este sería, déjenme ver qué número es este. Este es un número 5. Pero aquí van las secciones como se hacen, se ve el color del cemento que es diferente. Y esto, como les dije, se hacen primero todos los números unos, luego los números, creo que era 3, luego los números 5, 2 y 4, y así. Entonces, así es como se hace esto. Así que ah, no es muy complicado. Aquí está también cómo se forma toda la varilla para echar concreto. Y luego, últimamente, ya después, obviamente, se le pone aquí algo, plywood o algo para formarle, para que cuando se funda el concreto aquí no se derrame. Y bueno, eso sería lo que encierra el poder hacer este underpinning. Ok, muchas gracias amigos. Eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita para que así puedan recibir notificaciones cada vez que subamos material nuevo. Díganme qué les ha parecido el video. Así que gracias amigos y será hasta el próximo. Chao.